¿Cómo les va, querida gente? Este video va dirigido especialmente a mis alumnos de UCES, porque vamos a tratar un tema muy especial, es el tema de la Biblia. Pero esta es una Biblia muy especial, porque ya todos conocemos la Biblia, que es el libro del pueblo de Dios, que sirve, entre otras cosas, para llenarnos de fe, esperanza y caridad. Pero en este caso vamos a tratar otra Biblia. Ustedes se preguntarán ¿cuál es? Bueno, te lo muestro. Es esta Biblia, la Biblia de Excel. Vamos a ver herramientas básicas y avanzadas de esta formidable herramienta informática que sirve para nuestras finanzas personales, para aplicarlo en nuestro emprendimiento, en la empresa en la cual trabajamos o en el organismo público en el cual servimos. Excel realmente es una herramienta que, si uno la sabe utilizar, es muy útil para procesar datos y generar información que, por supuesto, sea útil para la toma de decisiones. Si bien este video está dirigido especialmente a mis alumnos de UCES, C de Resistencia, está abierto a todo el público que quiera conocer un poquito más acerca de Excel. Obviamente vamos a tratar acompañados. ¿Acompañados de quién, se preguntarán ustedes? Por supuesto, del infaltable Matecito. Esperamos sus comentarios y sus likes. Comenzamos. El primer tema que vamos a ver es el tema de los formatos, porque es importante que una planilla esté bien prolija, que esté bien formateada. El primer formato que vamos a ver se llama combinar y centrar. Vamos a ver a través de un ejemplo en qué consiste esto. Por ejemplo, vamos a escribir en esa celda la palabra bombonera, que según muchos es el mejor estadio del mundo. En principio la palabra bombonera está en la celda A2, en esa celda, pero si seleccionamos las tres celdas juntas y aplicamos el icono que se llama combinar y centrar, de las tres celdas hizo una sola. En principio estaba en una sola celda, pero después seleccionamos las tres y aplicamos combinar y centrar y dio esa forma. Después el segundo que vamos a ver se llama reducir hasta ajustar. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra monumental de Núñez, para que no se pongan celosos los hinchas riveristas. Bueno, monumental de Núñez no se ve todo, pero si uno quiere visualizar la frase completa o las palabras completas, agranda el ancho de la columna y lo puede visualizar. Pero puede ser que en algunas situaciones uno no quiera agrandar el ancho de la columna, por lo tanto va a tener que utilizar esto que se llama reducir hasta ajustar. ¿Cómo lo hacemos? Se los muestro. Tenemos que hacer clic en este iconito, en esta pequeña flechita que aparece al lado de la palabra número, y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. Y tenemos que seleccionar dentro de alineación la palabra reducir hasta ajustar. Aceptamos y la letra se hizo pequeña para ajustarse al ancho de la columna. Si vamos agrandando de a poco la columna, vemos que de a poco se van agrandando las letras. Entonces puede ser útil esta que se llama reducir hasta ajustar en el caso en el cual nosotros queramos mantener el ancho de una determinada columna. Tercer formato se llama ajustar texto. Por ejemplo, vamos a escribir acá el nuevo gasómetro en homenaje a el equipo santo. El nuevo gasómetro. Y vamos a agregar algunas cositas más, por ejemplo, la palabra San Lorenzo. Bueno, y vamos a aplicar ajustar texto. Ajustar texto es este iconito que tenemos acá arriba. Si hacemos clic, lo que va a hacer es mantener el ancho de la columna. Vemos que no se agrandó el ancho de la columna, pero sí lo que se agrandó fue el ancho de la fila. También puede ser esto útil a la hora de hacer una planilla. Después tenemos este otro, la alineación del texto. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra independiente, abreviado. Independiente en honor a los rojos de Avellaneda. Si seleccionamos esa celda y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta celda de abajo y le damos combinar y centrar, de todas estas celdas hizo una sola. Pero ahora vamos a darle un formato que se va a llamar alineación de texto. Para eso tenemos que hacer clic en esta pequeña flechita para que se abra el cuadro de diálogo, y dentro de alineación vamos a hacer clic en esta palabrita texto para que quede en posición vertical. Aceptamos y queda en posición vertical esa palabra. Vamos a checar un poquito el tamaño de la letra, vamos a ponerle en tamaño 10 y queda de esa forma. Todo esto puede ser útil a la hora de
darle prolijidad a un cuadro. Bueno, me quedó la palabra Racing ahí para agregarlo para otra cosa. Así que tarea para el hogar, aplicar a la palabra Racing este formato que le dimos a los rojos de Avellaneda. Siguiendo con el tema de los formatos, vamos a ver el tema de formatos aplicable a valores, a importes numéricos. El importe siempre es numérico, por supuesto. Vamos a ver formato de contabilidad, formato de moneda y también formato separador de miles. En principio tenemos valores, tenemos números y al primer rango vamos a darle formato estilo de contabilidad. Para eso tenemos que hacer clic en la flechita que está al lado de la palabra número y se nos abre el cuadro de diálogo y le vamos a dar estilo contabilidad. Aparece por defecto la cantidad de decimales 2 y acá uno puede seleccionar la moneda, etcétera. En este caso seleccionamos nuestro querido peso. Aceptamos y nos queda de esa forma. Vemos que este formato hizo tres cosas. Le agregó el signo pesos a todos los valores, le agregó el formato, el punto separador de miles y también le agregó dos decimales. En principio estaban los valores como en este lugar, pero después con ese formato queda más prolijo. Ahora vamos a dar formato estilo moneda a este rango de números. Siempre que vamos a dar formato a algo, tenemos que seleccionar ese algo. Lo seleccionamos, nuevamente clic en la flechita para que se abra la pantallita y le damos moneda. Aparece por defecto el símbolo pesos y aceptamos. Y queda de esa forma. ¿Cuál es la diferencia entre formato contabilidad y formato moneda? Bueno, en principio la diferencia a simple vista es la ubicación del símbolo pesos, que en formato contabilidad aparecen todos alineados y en formato moneda aparece el símbolo pesos pero bien pegado a el número. Formato separador de miles. Seleccionamos, habilitamos el cuadro de diálogo de formatos y seleccionamos número y tildamos separador de miles. Y lo que va a hacer el sistema es agregar el punto separador de miles y también dos decimales. Así que tenemos tres estilos de formatos, dependiendo del gusto de cada uno, puede elegir uno u otro. Porque si está sin formato, por ejemplo, ahí tenemos el número 1000, es como que en principio algo le está faltando, ¿no? Porque también si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 10 millones, y ahí uno tiene que estar contando a ver cuántos ceros tiene, es un 10 millones o un 100 millones, etcétera. Entonces es importante que tenga el formato, el puntito separador de miles. Bien, vamos a ver el tema de la fecha. Si nosotros queremos que el sistema nos diga la fecha actual, tenemos que escribir, como está acá en color rojo, el signo igual y la palabra hoy, que puede estar en mayúscula o en minúscula. La palabra hoy, abrir y cerrar paréntesis y le damos un enter y nos da el día de hoy, 31 de agosto del año del mundial, aunque la palabra mundial nos trae en principio malos recuerdos. 31 de agosto del 2018. Se puede después la fecha y hora actual, como dice acá, signo igual la palabra ahora, abrir y cerrar paréntesis y nos da la fecha y la hora del sistema. Se pueden hacer operaciones con fechas, que lo vamos a ver con un ejemplo. Fecha de nacimiento, por ejemplo, si ponemos acá una fecha de nacimiento, voy a poner la mía, por ejemplo, 15 de noviembre del año 1977, y ponemos la fecha actual. ¿Se acuerdan cómo era para que dé la fecha actual? Es signo igual, la palabra hoy, abrir y cerrar paréntesis y nos da un enter. Y si quiero ver los días transcurridos desde que nací hasta el día de la fecha, puedo hacer una resta entre la fecha actual menos la fecha de nacimiento, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, siempre que vamos a hacer una operación matemática en Excel, comenzamos con el signo igual. Seleccionamos la fecha actual menos seleccionamos la fecha de nacimiento y hasta el día de hoy he vivido, gracias a Dios, 14.899 días. Vamos a darle un formatito para que aparezca el separador de miles y como son días no hacen falta decimales, entonces ponemos 0 y aceptamos. Y así uno puede hacer restas o sumas entre fechas. Por ejemplo, si uno quiere saber el grado de morosidad, los días en mora que tiene una determinada persona en el pago de su deuda, y uno tiene, por ejemplo, que la fecha de vencimiento
de una deuda determinada era el 10 de marzo, era el 10 de marzo del año 18 y la fecha actual es 31 de agosto del año 18 y quiere ver cuántos días de mora tiene ese cliente en el pago de su deuda, puede hacer la resta entre la fecha actual menos la fecha de vencimiento y nos da 174 días de mora en el pago de la deuda de un determinado cliente. También se pueden sumar días, por ejemplo, si uno tiene esta fecha de nacimiento y uno quiere saber esa fecha más 15.000 días, cuando uno va a cumplir los 15.000 días, eso va a ocurrir en este caso el 10 de diciembre del año 2018. Y también muchas aplicaciones para hacer operaciones de suma y resta entre fechas. Vista. Si queremos sacar la línea de división, esta típica línea de división de Excel, tenemos que ir a Vista, que está acá arriba. Y dentro de Vista tendremos que destildar, como dice acá el ejemplo, destildar línea de cuadrícula. Y desaparecen líneas de cuadrículas que en algunos casos puede ser útil para mejorar la presentación. Bueno, eso en cuanto a formatos. Ahora vamos a ver algo en cuanto a la contraseña. En cuanto a contraseñas que son un elemento de seguridad. Y vamos a ver dos tipos. El primero, para que al abrir el libro me pida una contraseña, tengo que hacer este procedimiento. Archivo, proteger el libro y cifrar con contraseña. ¿Lo probamos? Bueno, entonces vamos a archivo y dentro de archivo tenemos que hacer clic en proteger libro y dentro de proteger libro clic en cifrar con contraseñas. Vamos a ponerle cualquier contraseña, la repetimos y está entonces protegido con contraseñas este libro que se llama Explicaciones Varias. Vamos a cerrar. Lo guardamos y al abrir el libro que se llama Explicaciones Varias, el sistema me va a pedir una contraseña. Ingreso la contraseña y tengo mi libro. Entonces, si por cuestiones de seguridad quiero que el sistema me pida una contraseña para abrir el libro de Excel, es este el procedimiento. También por cuestiones de seguridad existe otro tipo de protección que es para proteger una hoja. Recordamos que Excel tiene en principio, cuando uno abre, le abre con 3 hojas, pero uno puede a través de un clic en este iconito crear cuantas hojas necesite. ¿Cómo hacemos para proteger una hoja? Hacemos clic derecho sobre la hoja y seleccionamos proteger hoja. Ingresamos una contraseña, la repetimos y el efecto que tiene es que si uno quiere escribir algo, el sistema no me deja. Si uno quiere borrar algo o eliminar una columna, tampoco me deja. Esto es útil cuando en un Excel hay muchas fórmulas, porque nosotros sabemos que si se desubica, por así decirlo, entre comillas, una fórmula, si se borra una fórmula o si pasa algo con la fórmula, se arma un alto problema, por así decirlo. Entonces esto es útil para proteger que otro compañero accidentalmente no toque alguna fórmula que nosotros tengamos. Para desproteger la hoja es lo mismo, clic derecho sobre la hoja y seleccionamos desproteger hoja. Ingresamos la contraseña y ahí por supuesto el sistema nos deja editar. Bien, vamos a cerrar este libro por el momento, le ponemos guardar y vamos a ver otros temitas. Copiado de fórmulas. Excel permite hacer un copiado de fórmulas, es decir, basta con que hagamos una sola vez la fórmula para después copiarlas, pero hay que tener en cuenta si se trata de fórmulas con referencias relativas o fórmulas con referencias absolutas. Vamos a ver a través de un ejemplo. En este Excel nosotros tenemos varios productos: yerba, mate, bombilla, termo, jugo, el precio de cada producto, la cantidad de cada producto y el total a pagar. El total a pagar va a ser la multiplicación entre el precio y la cantidad. Toda operación matemática en Excel comienza con el signo igual, que también puede comenzar con el signo más, pero bueno, yo personalmente me acostumbré mucho con el signo igual. Seleccionamos el precio seleccionamos la cantidad y le damos un enter y nos da 20. Si nosotros vemos
¿Qué es lo que está multiplicando? Podemos hacerlo, por ejemplo, con la tecla F2, o bien acá arriba en la barra de fórmulas nos dice cuáles son las celdas que están interviniendo, pero en este caso vamos a apretar la celda F2. F2 y nos muestra que las celdas que intervinieron en esta operación son las celdas B4, que está en color azul, y la celda C4, que está en color verde. B4 por C4. Acá abajo, para el tema del total a pagar de la yerba mate, del mate mejor dicho, va a ser B5 por C5. Acá abajo va a ser B6 por C6, B7 por C7, B8 por C8, etc. A esto llamamos referencias relativas. Cuando no hay ninguna celda que permanezca constante en las fórmulas, la referencia relativa y el copiado lo hacemos directo. Una sola vez la fórmula, y una manera de hacer el copiado es posicionarse en este vértice, y cuando se hace finita la cruz, porque en principio estaba de ese tamaño la cruz y de ese color, pero cuando se hace finita y de color negra, presionamos con el clic izquierdo y arrastramos hacia abajo y nos copia la fórmula. Vamos a ver, por ejemplo, la fórmula del termo. Dice B7 por C7, acá va a ser B8 por C8, y así sucesivamente. Entonces, cuando es referencia relativa, el copiado es directo, pero hay otras ocasiones en las cuales se puede hacer el copiado, pero previamente hay que hacer un procedimiento. Es decir, la otra situación es cuando estamos hablando de referencias absolutas. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos los mismos productos, los mismos precios y las cantidades, y el total a pagar. Pero en este caso el total a pagar va a ser igual a el precio por la cantidad más el flete, que en este caso pusimos, por poner algo, 23 pesos. Fórmula, signo igual, seleccionamos el precio, que multiplica a la cantidad, más el flete habíamos dicho, entonces, más los 23 pesos del flete. Y le damos un enter y nos queda 43 pesos para el caso de la yerba. Nos posicionamos en la fórmula, le damos F2 para ver cómo está hecha la fórmula, y nos dice que está multiplicando la celda B5 por C5 más B3. B3 se refiere al flete. Abajo, para la segunda línea, va a ser B6 por C6 más B3. Después, en la tercera línea va a ser B7 más por C7 más B3. Después, B8 por C8 más B3, etc. La celda B3 va a estar presente en cada línea. Por lo tanto, nosotros tenemos que indicarle a Excel que al copiar la fórmula, la celda B3 va a estar presente en todas las celdas. ¿Qué pasa si hacemos el copiado directo? Si hacemos el copiado directo, en principio no nos toma bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la segunda línea nos dice B6 por C6, lo cual es correcto, pero suma B4, y en B4 está la palabra precio, entonces está mal. Y acá en la tercera línea nos dice B7 por C7 más B5, y B5 nada que ver con el flete. Entonces, cuando estamos en presencia de referencias absolutas, tenemos que hacer una vez la fórmula y después a la celda que va a estar presente en todas las otras celdas, la tenemos que inmovilizar con el signo pesos. ¿Cómo agregamos el signo pesos? Lo agregamos, por ejemplo, con la tecla F4. Enter, y ahora sí puedo copiar la fórmula. Vemos, por ejemplo, para el caso del termo, y vemos que multiplica B8 por C8 más B3. B3 está en todas las fórmulas, entonces, antes del copiado, lo inmovilizamos con la celda con el signo pesos. Seguimos viendo. Vamos a ver varias herramientas en esta hojita. Vamos a ver una herramienta que se llama validación, otra que se llama formato condicional, otra que se llama función sí, otra que se llama filtros y una que se llama ordenamientos. Acá tenemos en principio una lista para la validación. La palabra viáticos y la palabra librería. Tenemos la fecha, tenemos el concepto, el importe y la acción. Bueno, lo que vamos a hacer es validar este rango de celdas que está en color gris. Validar significa que uno pueda escribir en esta celda solamente los conceptos que son válidos, por eso se llama validación. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos el rango y tenemos que seguir este procedimiento que está acá. Una vez que seleccionamos la celda validada, tenemos que ir a datos. Datos está acá arriba. Hacemos clic en datos y luego validación de datos, que está acá, hacemos clic.
y se nos abre esta ventanita. En principio está cualquier valor, porque cualquier cosa que uno escribía acá le aceptaba. Si uno escribía la palabra o un número, etcétera, le aceptaba. Pero ahora no le vamos a permitir cualquier valor, vamos a permitirle únicamente lo que está en una lista. Seleccionamos la palabra lista y en origen tenemos que seleccionar dónde está esa lista, que en este caso tiene únicamente dos componentes. Seleccionamos esos dos componentes y aceptamos. En cada celda validada se agregó una flechita, podemos observarlo, y al hacer clic en esa flechita aparece para que uno seleccione el concepto correcto, la validación. Y si uno quiere escribir algo que no está en esa lista, por ejemplo la palabra impresora, el sistema no lo va a admitir, dice valor no válido. ¿Por qué? Porque únicamente son válidos estos dos conceptos que tenemos en la lista. Si uno quiere agregar algo a la validación, va a tener que escribir la palabrita y hacer nuevamente la validación. Vamos a seleccionar para completar el cuadro. Bien, eso es la validación. Después tenemos formato condicional. Siempre que hablamos de formato en Excel o en Word, estamos hablando del color de la letra, o el relleno, o el estilo de número, o si tiene negrita, etcétera. En este caso vamos a dar formato condicional, y para el formato tenemos que seleccionar los valores y después tenemos que ir a formato condicional. Al hacer clic en formato condicional hay varias opciones. Vamos a seleccionar la primera, que dice resaltar regla de celdas. Vamos a decirle a Excel que resalte las celdas que son mayor que, entonces seleccionamos es mayor que el número 100. Le damos un enter y automáticamente resalta con un color predeterminado, aunque uno después lo puede modificar, el valor cada vez que sea mayor a 100. Por ejemplo, acá no resaltó porque es 50, menor a 100, pero si ponemos por ejemplo el número 230, automáticamente resalta. Acá resaltó porque es 125, pero si ponemos por ejemplo el número 20, número menor a 100, deja el resaltado. Esto puede ser útil a la hora de que automáticamente uno quiera resaltar algo que que tenga que analizar. Eso es el formato condicional. Ahora vamos a ver la función sí. La función sí. Acá yo les escribí cómo es la sintaxis de esta función que se llama función sí. Siempre que aparece la palabra sí en Excel, estamos hablando de funciones lógicas. Las funciones lógicas lo que hacen es, en función a los datos que existan, tomar determinada acción. En este caso, vamos a indicarle a Excel que cada vez que el valor de la factura sea mayor a 100 pesos, automáticamente aparezca el texto ver factura, y si es menor a 100, aparezca la palabra aprobado. Es un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, comenzamos. Signo igual, la palabra sí, que puede estar en mayúscula o en minúscula. Abrimos paréntesis y ahí tenemos la sintaxis de la fórmula. La prueba lógica es que si este valor que está en la celda C6 es menor a 100, punto y coma, y lo que yo quiero que aparezca escrito tiene que estar entre comillas. Abro comillas, ver factura, cierro comillas, punto y coma. De lo contrario, es decir, si C6 es mayor o igual a 100, que aparezca escrito otro texto que se va a llamar aprobado. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y le damos un enter. Entonces aparece automáticamente la palabra aprobado. Aunque bueno, lo hicimos al revés. Vamos de vuelta y de paso practicamos. Sino igual, la palabra sí, abro paréntesis, la prueba lógica es que si ese valor es mayor a 100, punto y coma, que aparezca la palabra ver factura. De lo contrario, que aparezca la otra palabra. Y aparece automáticamente el texto. Esta fórmula la copiamos y aparece una u otra leyenda en función al valor que lo tenemos acá. Por ejemplo, en este caso apareció la palabra aprobado porque el valor es menor a 100, pero si ponemos un valor mayor a 100, en lugar de 72,50 ponemos por ejemplo 180, automáticamente aparece la otra leyenda. Esa es la función sí.
Vamos ahora al tema de los filtros. Tenemos que posicionarnos en cualquier lugar del cuadro, por ejemplo acá, y después tenemos que ir a ordenar y filtrar, y dentro de ordenar y filtrar hacer clic en filtro. Al hacer eso, en cada encabezado aparece una flechita para que uno, por ejemplo, al hacer clic en esta flechita, deje tildado únicamente artículos de librería y muestre Excel únicamente los que tienen ese concepto. No se eliminaron los demás conceptos, únicamente se ocultaron. Y nosotros sabemos que hay filtros porque aparece un color azul acá en los números de las filas. Aparte porque saltea de la 7 a la 9, a la 11, etc. Para quitar filtros, hacemos clic en ordenar y filtrar, borrar, y aparece completa los datos que teníamos ingresados. Ordenamiento. Si queremos ordenar este cuadro por algún criterio, por ejemplo forma alfabética o de menor a mayor, etcétera, tenemos que en primer lugar seleccionar todo el cuadro y después tenemos que ir a ordenar y filtrar, orden personalizado, y tenemos que indicarle cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar para el ordenamiento. Muy importante esto que aparece acá: mis datos tienen encabezados, porque si nosotros, como en este caso, seleccionamos incluyendo los encabezados, aparece automáticamente tildado. Vamos a ponerle que ordene por importe, de mayor a menor, y aceptamos, y el cuadro automáticamente puso arriba los importes mayores, de mayor a menor. Bien, vamos a ver ahora el tema de los gráficos. Hay muchas variedades de gráficos en Excel y vamos a verlo a través de un ejemplo. En este caso tenemos los 7 días de las semanas, las ventas de cada día, los gastos de cada día y el resultado. El resultado que es igual a ventas menos gastos. Y vamos a aplicar algunos gráficos. Para aplicar el gráfico, primero seleccionamos qué es lo que vamos a graficar. Por ejemplo, seleccionamos toda la columna día y la columna ventas y vamos a aplicar un gráfico. Para aplicar gráfico tenemos que hacer clic en insertar, y dentro de insertar tenemos que elegir cuál es el gráfico que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar en este caso un gráfico circular que tiene varios tipos, y vamos a seleccionar este gráfico circular 3D. Aparece automáticamente el gráfico de torta, donde cada tajada representa a un día. Si queremos que el gráfico nos muestre en cada tajada qué día representa y el porcentaje o el valor de cada día, tenemos que hacer clic derecho sobre la torta y agregar etiquetas de datos. Entonces a cada tajada le dio el valor. Por ejemplo, este de 1900, que es del día martes, lo relacionamos por el color. Vemos que acá el día martes es efectivamente ese valor de las ventas 1900. Hacemos nuevamente clic sobre la torta y vamos a seleccionar formato de etiqueta de datos. Y en lugar del valor, yo quiero que me muestre, por ejemplo, el porcentaje y el nombre de la categoría. Entonces de esa manera me muestra cada tajada con el porcentaje de participación de las ventas y con el día de cada venta. El gráfico está dentro de la hojita donde están los datos, pero ahora vamos a moverlo, vamos a pasar este gráfico a otra hoja completa. Para eso hacemos clic derecho sobre el gráfico y vamos a mover el gráfico en una hoja nueva. Por defecto lo llama gráfico 1 y ahí uno puede modificar el nombre. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarlo ventas. Aceptamos. Y en una hoja completa nos muestra el gráfico de tortas. Vamos a ver otro gráfico. Seleccionamos, al igual que hoy, la columna día, la columna ventas. Mantenemos presionada la tecla control para saltear la de gastos y seleccionamos la tecla, mejor dicho, la columna resultados. Insertar. Vamos a poner un gráfico de columnas. A ver qué estilo podemos elegir. Vamos a elegir no, más bien vamos a elegir uno de barras, por ejemplo este, y nos muestra para cada día las ventas en color azul y el resultado en color
rojo. Otro gráfico también muy útil es el gráfico de líneas. Por ejemplo, seleccionamos las ventas para cada día, insertar un gráfico de línea, porque ahí uno puede ver la evolución, si sube o si baja determinado valor, en este caso las ventas, y también puede agregar una tendencia de si está tendiendo a subir o a bajar, haciendo clic acá, línea de tendencia lineal, que estadísticamente es el método de los mínimos cuadrados, donde ahí ve uno la tendencia a subir o a bajar de los valores. Bueno, hay muchos estilos de gráficos, hay que elegir el apropiado. Después tenemos el gráfico que es estilo anillo, que cumple más o menos las mismas funciones que el estilo torta. Funciones para contar. Así como hay funciones para sumar, también hay funciones para contar, y tenemos varios tipos. La función contará cuenta el número de celdas no vacías, cuenta el número de celdas que contienen algo, sea una letra, un número, una fórmula, etc. Cuenta el número de celdas que no están vacías. La función contar punto blanco cuenta el número de celdas vacías, es la inversa de la primera. La función contar punto sí cuenta el número de celdas que coinciden con el criterio indicado. La función contar cuenta el número de celdas que contienen números. Vamos a verlo a través de un ejemplo. En este caso tenemos a alumnos, a 3 alumnos, y las fechas, en este caso tenemos 3 fechas, y en esta planilla ponemos letra P cuando el alumno estuvo presente, y dejamos en blanco, dejamos vacío cuando el alumno estuvo ausente. En esta columna de asistencias, automáticamente el Excel me tiene que decir cuántos presentes tuvo cada alumno. Para eso utilizamos esta fórmula, que es la fórmula contará, que como decíamos, UTSUPRA cuenta el número de celdas no vacías. Para eso hacemos el signo igual, la palabra contará, abrir paréntesis, y seleccionamos el rango de datos donde está el historial de asistencias de determinado alumno. Aceptamos y automáticamente nos da el número 2. ¿Por qué? Porque el alumno máximo tuvo 2 presentes. Si le agregamos otro presente, automáticamente nos da la letra P. ¿Por qué? Porque la fórmula contará cuenta el número de celdas que tienen algún dato, sea una letra, un número, etc. Copiamos la fórmula y nos da el historial de asistencia para los otros 2 alumnos. Ahora, para la inasistencia tenemos que utilizar la fórmula que es la inversa de la contará, que se llama contar punto blanco. Entonces hacemos el signo igual, contar punto blanco, abrir paréntesis y seleccionar el historial de asistencias, y le damos un enter. Aparece 1 porque hay una celda vacía, y copiamos la fórmula. Acá aparece 0 porque no hay ninguna celda en blanco. Estas son fórmulas útiles para cuando uno tiene que tomar asistencia o cualquier otro dato que tenga que contar. Acá tenemos la misma planilla, pero vamos a utilizar otro criterio. Vamos a utilizar la fórmula contar punto sí, que va a contar si se dan determinadas condiciones. En este caso es la misma planilla, salvo que para cuando uno está ausente pone la letra A, porque en la planilla de arriba uno dejaba en blanco cuando uno tenía una ausencia. Entonces, si uno quiere saber la asistencia, tiene que decirle a Excel que cuente en este rango únicamente cuando aparece la letra P, que es la fórmula que tenemos acá arriba. Para eso es la fórmula contar punto sí. Signo igual, contar punto sí, abrir paréntesis, seleccionar el rango de datos y punto y coma y la letra P entre comillas. Ahí le estamos diciendo que cuente cuántas letras P aparece en este rango de datos. Enter, y nos da el número 2, porque en este rango de datos aparecen 2 veces la letra P. Copiamos la fórmula y nos da el historial de asistencias, que es la misma que tenemos arriba, sino editado de otra forma. Y de inasistencias lo mismo, sino igual, contar punto sí,
abrir paréntesis, seleccionar el rango de datos y decirle a Excel que en ese rango cuente cuántas veces aparece la letra A de ausente. Y nos queda 1 porque apareció una sola vez la letra A, y después copiamos. Bien, seguimos. Tabla de dinámicas. Esto realmente es una maravilla. Si uno tuviera que elegir la octava maravilla del mundo, elegiría la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy útil para resumir datos. Por más grande que sea nuestra planilla, por millones de datos que tenga, la tabla dinámica me puede resumir y simplificar y generar información que sea muy útil. Para hacer la tabla dinámica tenemos que seleccionar los datos y tengo que ir a insertar, y dentro de insertar, donde dice tablas dinámicas, se abre este pequeño cuadro de diálogo. Vamos a decirle a Excel que ubique esta tabla dinámica no en una nueva hoja de cálculo, sino en esta hoja de cálculo que ya hay existente, y en este lugar, por ejemplo, o acá. Aceptamos. Bien, tenemos la tabla dinámica. Ahora tenemos que indicarle a la tabla qué datos nosotros queremos poner. Vamos a ver que tenemos los vendedores y las ventas y las sucursales. ¿Cuántos vendedores tenemos? Tenemos 3 vendedores: Juan, Carlos y Pedro. Acá abajo aparece nuevamente porque cada vendedor realizó 2 ventas. Vamos a tildar la palabra vendedor y la palabra ventas. ¿Y qué es lo que me hizo la tabla dinámica? Me resumió los datos. Ya no aparece 2 veces Carlos como en la tabla de origen, aparece una sola vez porque me aparece el total de venta de Carlos, 600 pesos. Si uno quiere comprobar, puede decir, Carlos vendió acá 200 y acá 400, es decir 600, y es lo que me aparece en la tabla dinámica. Si uno, en lugar de querer ver la suma, quiere ver el promedio, puede hacer doble clic en la palabra suma de ventas y seleccionar el promedio y aceptar, y nos da el promedio de ventas de cada vendedor. O si uno quiere saber la cantidad de ventas de cada vendedor, nuevamente se posiciona, en este caso en promedio de ventas, doble clic y selecciona cuenta, para que nos dé el dato de que cada vendedor vendió hizo 2 ventas. También la tabla dinámica nos agrega un total general, que es la última columna. Nos posicionamos en la tabla. Cada vez que nos posicionamos aparece este cuadro de diálogo para que uno vaya editando lo que necesite. Vamos a seleccionar nuevamente suma para que muestre el total de ventas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. Vamos a saberlo con un ejemplo. Juan, ¿cuánto vendió? Juan vendió 300, que es la suma de 100 pesos de la primera fila más los 200 de la segunda venta de Juan. Si en lugar de 100 era, por ejemplo, 99.000, vemos que eso no se ve reflejado en la tabla dinámica, no se actualiza automáticamente. Tenemos que actualizar la tabla dinámica haciendo un clic derecho sobre la tabla y luego seleccionar actualizar. Y ahí sí, vemos que se actualizaron los valores de la venta de Juan. Nos posicionamos nuevamente en la tabla y vamos a tildar sucursal. Apareció la palabra sucursal, en principio acá en etiqueta de filas, pero vamos a arrastrar al vendedor hacia abajo de sucursal para que nos muestre de esa forma, indicándonos que en la sucursal norte vendieron Juan y Pedro, cada uno por un total de estos valores, y en la sucursal sur únicamente Carlos. Realmente es muy útil la tabla dinámica para hacer un resumen de los datos, que aquí lo vemos con un ejemplo simplificado. La función buscar B. Esta función es realmente muy útil porque, como dice acá el cuadrito, buscar B sirve para que al ingresar un código, por ejemplo un número, aparezca automáticamente una determinada leyenda o se realice determinada función. Para que ingresar un código, un número, etcétera, aparezca automáticamente algo. La sintaxis de la función es signo igual, la palabra buscar B, después tengo que indicar el valor buscado, la matriz, indicador de columnas,
después punto y coma y la palabra falso. Vamos a verlo a través de un ejemplo. En este cuadrito tenemos 4 situaciones ante el IVA. El código 1 representa al IVA responsable inscripto, el código 2 al IVA responsable monotributista, el código 3 al IVA sujeto no categorizado y el código 4 al IVA sujeto exento. En la planilla de abajo tenemos fechas de supuestas operaciones que hicimos con determinado cliente, y acá el código, por ejemplo el código 3 es sujeto no categorizado. Entonces la idea es que al ingresar un código acá, en este caso el número 3, en situación aparezca automáticamente sujeto no categorizado, que es el que corresponde a ese código número 3. Para eso utilizamos la función buscar B, cuya estructura está acá arriba en este cuadrito. Signo igual, como toda fórmula en Excel, la palabra buscar B, y abrimos paréntesis. Y tenemos que ir rellenando. Nos pide el valor buscado. El valor buscado es este. Una vez que seleccionamos el valor buscado, punto y coma. Nos pide la matriz, es decir, dónde va a buscar ese valor. Ese valor lo va a buscar acá, en esta matriz. Bien, punto y coma. Y una vez que encuentra este valor en esta matriz, yo lo que quiero es que en situación me dé automáticamente lo que está en la segunda columna de esta matriz. Por eso pongo el numerito 2. Si estuviera en la columna tercera, pondría el numerito 3. Punto y coma y la palabra falso, para que si ingreso un código que no está en la matriz me devuelva error, porque si no pongo la palabra falso, ingreso un código acá, por ejemplo el 5, que no está en la matriz, me va a devolver la situación más cercana a ese código 5, que sería el 4. Enter. Y nos da automáticamente sujeto no categorizado. Y si pongo, por ejemplo, el número 2, automáticamente nos va a dar responsable monotributista, que es la situación del código 2. Podemos copiar esta fórmula, pero antes de copiar tenemos que hacer una inmovilización. Acá dice B18, abajo va a ser B19, después B20, B21, etcétera. Es decir, eso no tenemos que inmovilizar, pero lo que sí tenemos que inmovilizar es la matriz, porque va a ser siempre la misma. ¿Cómo inmovilizamos? Nos posicionamos entre la letra I, el numerito 12, y le damos tecla F4. Y lo mismo para la B15. Entonces de esa manera le indicamos que ese rango que está con los signos pesos va a estar presente en todas las fórmulas. Enter, y podemos copiar tranquilamente la fórmula para que automáticamente aparezca en función a determinado código la situación en base a el cuadrito que tenemos arriba. Vamos a ver otro ejemplo con la función buscar B. En este caso la matriz tiene 3 columnas. Tenemos, al igual que en el caso anterior, el código, el rubro, y ahora tenemos una tercera situación, una tercera columna, que es la situación. Vamos a borrar acá la fórmula para aplicarlo de cero. Signo igual, la palabra buscar B, abrir paréntesis, y seleccionamos el valor buscado, punto y coma. Ese valor lo va a buscar en la columna de arriba, punto y coma, y en situación yo veo que está en la tercera columna de la matriz de origen, por eso pongo el numerito 3. En el ejemplo anterior habíamos puesto el numerito 2 porque la matriz tenía 2 columnas y en la segunda columna estaba el concepto que yo estaba buscando. Entonces acá pongo el numerito 3, punto y coma, la palabra falso, para que si ingreso un código que no está, acá me dé error. Le doy un enter y me queda automáticamente el valor, o mejor dicho el concepto, que dice sujeto no categorizado, porque el 3 es el código del sujeto no categorizado. Antes de copiar, inmovilizo la matriz con la tecla F4 y hago el copiado de la fórmula. Bueno, esta es la función buscar B, que es una función muy útil. Función sumar.si. Esta función va a sumar si se dan determinadas condiciones que nosotros le indiquemos. La sintaxis de la función es signo igual, la palabra sumar.si, y después el rango, criterio y el rango suma. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Acá tenemos los meses, los códigos, las sucursales y las ventas. Y en este cuadrito yo quiero que me resuma cuánto vendió la sucursal norte, cuánto vendió la sucursal sur y cuánto vendió la sucursal centro. Para eso vamos a utilizar esta fórmula que es la función sumar.si. Como toda función en Excel, comienza con el signo igual, sumar.si, y abro paréntesis. Y aparece la sintaxis, el rango, criterio y rango suma.
El rango, voy a seleccionar las sucursales, punto y coma. El criterio, selecciono la primera. ¿Qué le estoy diciendo ahí a Excel? Que le estoy diciendo que cada vez que aparezca la palabra sucursal norte en este rango, punto y coma, me sume el valor que aparece en esta columna. Por eso se llama rango, criterio y rango suma. Aceptamos y aparece automáticamente 300 porque la sucursal norte vendió 100 acá, después vendió 200 acá. Vamos a pintarlo de color rojo, nos aparece 300 y así sucesivamente. Es signo igual, sumar punto sí, paréntesis, le decimos que cada vez que en este rango aparezca esta palabrita, que me sume lo que está en esta columna, y aceptamos. Se puede copiar esta fórmula, pero antes de copiar tenemos que inmovilizar los rangos, porque van a ser siempre los mismos. Lo que está en color verde no, porque acá es G13 y después abajo va a ser G14, así que eso no. Pero sí los rangos tenemos que inmovilizar para hacer el copiado. Bien. Organigramas. Si uno quiere agregar organigramas y hacer, por ejemplo, esta estructura que uno tiene acá, tienes que hacer insertar, y dentro de insertar tenemos que seleccionar Smart Art, y dentro de Smart Art seleccionar jerarquía y seleccionar el tipo de organigrama que uno quiere, por ejemplo este, y aceptar. Y apareció, bueno, superpuesto. Vamos a correrlo un poquito. Apareció superpuesto el organigrama para que uno pueda ir haciendo y describiendo la estructura jerárquica y que quede o así como tenemos en este caso, o de esta manera mostrando el nivel jerárquico de cada situación. Funciones máximo, mínimo y promedio, una función muy sencilla. Por ejemplo, acá tenemos los meses y la comisión bancaria de cada mes. Si uno quiere que de este rango le devuelva automáticamente la máxima función, tenemos que hacer, como dice acá, la estructura signo igual, la palabra max, abrir paréntesis y seleccionar el rango de datos, y nos devuelve automáticamente el valor máximo del rango considerado, que es 1993, que lo tenemos en el mes de julio. El mes de julio. Si uno quiere que de ese rango devuelva el valor mínimo, es signo igual, la palabra min, abrir paréntesis y seleccionar el rango, y automáticamente nos da el mínimo de comisiones bancarias de ese rango considerado. Y si uno quiere saber el promedio, signo igual, la palabra promedio, abrir paréntesis, seleccionar el rango y darle un enter. Son funciones muy útiles y muy sencillas: la función máxima, la función mínima y también la función promedio. Fórmulas con valores en hojas distintas. Acá nosotros tenemos una hoja 1 y una hoja 2. Hoja 1 en color rojo y hoja 2 en color amarillo. Tenemos el producto, la cantidad y el total. El total va a ser una multiplicación entre la cantidad que tenemos en esta hoja, que va a multiplicar al precio que tenemos en la hoja de al lado. Entonces Excel también nos permite hacer ese tipo de operaciones. ¿Cómo hacemos? Signo igual, seleccionamos la cantidad que está en esta hoja por, seleccionamos el precio que está en la hoja de al lado y le damos un enter y nos queda 50. Y si uno ve la estructura de la fórmula, ve que está multiplicando la celda C4 por la celda C3, pero de la hoja 2, y así sucesivamente. Uno puede establecer, caso de que sea necesario, operaciones matemáticas con valores que están algunos en una hoja y otros en cualquier otra hoja. O bien también permite Excel hacer operaciones con valores que estén en libros distintos. Vamos a ver el tema de las impresiones. Todas las variables para imprimir, todos los ajustes lo podemos hacer dentro de diseño de página, que está acá arriba, y configurar página. Configurar página, hacemos clic en ese pequeño iconito y aparece ese cuadro de diálogo para hacer todas los ajustes que uno quiere hacer para configurar página. Siempre antes de imprimir conviene
hacer la vista preliminar para ver cómo van a salir los datos. Hacemos clic en vista preliminar y en principio vemos que tiene 10 hojas nuestro Excel. Tiene 10 hojas nuestro Excel. Vamos a hacer clic en configurar página y vamos a poner dentro de encabezado, personalizar pie de página, para que en la sección derecha aparezca el número de página. Aceptamos y en cada celda aparece el número de la página. Ahora, nuestra planilla de origen tiene un encabezado que está con letras color rojo. Vamos a poner un rellenado color celeste. Si vemos la vista preliminar, en la hoja 1 aparece el título del encabezado, que está ahí en color celeste y rojo. Pero ya si uno va a la hoja siguiente, la hoja 2 o la hoja 3 y siguiente, ese encabezado desaparece, lo cual puede a veces traer un poquito de confusión. Entonces, para indicarle a Excel que determinado encabezado va a estar siempre presente en todas las impresiones que uno haga, tiene que hacer clic en diseño de página y dentro de diseño de página, clic en esta pequeña flechita que es para configurar página. Y en el cuadro de diálogo que se abre, habilitar la última solapa, que es hoja, y dentro de hoja seleccionar esto, que es repetir filas en extremo superior. Habilitamos ese campo y ahí seleccionamos el encabezado y le estamos diciendo a Excel que esa fila se repita en todas las impresiones que uno realice. Vamos a ver si tomó correctamente. Hacemos clic en vista preliminar y vemos que en la hoja 1 aparece el encabezado, como ya aparecía hoy. Pero si vamos a la hoja 2, sigue apareciendo el encabezado. Hoja 3, hoja 4 y siguiente sigue el encabezado. Entonces, esto puede ser útil para que aparezca determinado título, determinado encabezado en las 100, 200 o 300 páginas que uno quiere imprimir. Vamos a agregar un comentario. Por ejemplo, acá la palabra Arcor, vamos a agregar un comentario, para el cual hacemos clic derecho, insertar comentario, y vamos a escribir acá la palabra, o mejor dicho, la acción, llamar al proveedor. Aparece una pequeña marquita color rojo, significa que ahí hay un comentario. Si uno posiciona el mouse sobre esa pequeña marquita, aparece el comentario completo. Si uno corre el mouse de esa marquita, desaparece el comentario. Pero si uno quiere que siempre esté el comentario visible, tiene que hacer un clic derecho sobre la celda que contiene el comentario y seleccionar mostrar u ocultar comentario. Hace clic y aparece automáticamente visible siempre el comentario. Y después uno puede ajustar el tamaño del cuadrito y también puede correrlo en caso de que tape algún dato. Vamos a ver la vista previa, a ver si aparece el comentario. Nos vamos a la vista previa y vemos que no aparece el comentario. ¿Por qué? Porque en principio está predeterminado para que no aparezca. Si uno quiere que el comentario salga impreso en la hoja, tenés que hacer clic en configurar página y dentro de configurar página ir a la solapa hojas y dentro de comentarios, que por defecto aparece ninguno, que me aparezca como en la hoja. Aceptar y aparece el comentario tal cual está en la hoja de origen. Nuevamente vamos a hacer clic en configurar página. Dentro de hoja vamos a indicarle que aparezcan la línea de división en la impresión. Aceptamos y aparece la línea de división de disponibles para imprimir. Bueno, y acá uno puede seleccionar si quiere imprimir a una cara o a doble cara, o la orientación si quiere vertical o si quiere horizontal, el tamaño de la hoja, si es A4, si es oficio, etcétera. Bien, vamos ahora a cerrar esta hojita de Excel y vamos a abrir otra. Vamos a ver un tema que se llama hipervínculos. Cuando uno está navegando en una página de internet, hace clic en un título y le aparece automáticamente o le redirecciona a otra página. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en Excel, para que al hacer clic sobre una palabra, automáticamente me redireccione a otro lugar de este mismo Excel. En este ejemplo nosotros tenemos el total ventas y el total gastos y el resultado, que es la resta entre las ventas menos los gastos. Eso en la hoja resumen. Ahora, en la hoja ventas tenemos el detalle de las ventas día por día y en la hoja gastos el detalle de los gastos día por día. Volviendo a la primera hoja, que es la hoja resumen,
vemos únicamente los totales, pero si uno quiere ver el detalle, bueno, no cuesta nada irse a hacer clic en la hojita que se llama ventas y ver el detalle de la venta. Pero puede suceder que un Excel sea muy grande, que tenga muchas hojas y que tenga muchos datos, entonces puede ser útil para que uno con un clic automáticamente me redireccione a otra hoja y me muestre los datos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner la palabra ver detalle. Y la idea es que al hacer un clic sobre ver detalle, automáticamente me redirecciona acá a esta hojita que se llama ventas. Para eso vamos a crear un hipervínculo, que lo hacemos con un clic derecho sobre esa celda, hipervínculo, y se me abre esta ventanita. Acá yo tengo que indicarle que quiero que se cree un hipervínculo con un lugar de este documento. Hago clic ahí y más precisamente con la hoja ventas. Y aceptamos. Entonces, al hacer clic sobre ver detalle, automáticamente me llevó a la hoja ventas. En principio estoy en la hoja resumen, hago clic en detalles y me lleva a la hoja ventas. Y siempre es importante crear un ida y vuelta para que con un clic vaya y con un clic vuelva. Por eso acá vamos a escribir la palabra volver y un hipervínculo para que al hacer clic sobre la palabra volver me regrese a la hoja de origen. O sea que me regrese a un lugar de este documento dentro de la hoja resumen. Aceptamos y vemos que al hacer clic sobre volver, vuelvo a la resumen. Ver detalle voy, volver, vuelvo. Y así uno puede agregar todos los hipervínculos que necesiten. Por ejemplo, acá vamos a escribir nuevamente la palabra ver detalle para que me cree un hipervínculo con la hoja gastos. Aceptamos, clic y voy a la hoja gastos. Y acá también volver. En realidad yo le pongo esta palabra, puede ser cualquier palabra. Y al hacer clic sobre volver, vuelve a la hoja gastos. Bueno, esto se llama hipervínculos. También se puede crear el hipervínculo con una página web, para que al hacer clic se abra una página web, dependiendo del uso que uno tenga, puede ser útil. Bien, cerramos esta hoja de hipervínculos y la guardamos. Bueno, acá le voy a mandar por correo electrónico estas 3 hojitas de Excel. La primera que tenía explicaciones varias, la segunda que se llama Excel para resolver, que fue la que nosotros fuimos utilizando para ver las distintas fórmulas, y la última que vimos de hipervínculos.